Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual nos dice que en una tubería de diámetro 2 pulgadas se coloca un medidor de tobera. Si el esquema que vamos a resolver es algo similar a lo que tenemos acá abajo. Tenemos un flujo que circula por una tubería de diámetro 2 pulgadas, como nos dice el enunciado. También nos dice que el diámetro de la garganta es de 1 pulgada, ¿sí? Esto es el diámetro interno, el más chico. Y nos dice que el flujo de agua por el medidor produce una diferencia de presión de 12.000 pascales. Esto lo vamos a ver mejor a continuación. El inciso A nos pide calcular el caudal de masa y el caudal volumétrico. Y el inciso B lo vamos a leer más detenidamente cuando lo resolvamos en las próximas filminas. Antes que nada, conviene recordar que este tipo de medidores pertenece a la familia del tipo por obstrucción del flujo. Esto es, son medidores que, mediante un estrechamiento de la sección transversal donde se encuentra el dispositivo, lo que generan es un delta de presiones, una diferencia de presiones que sea medible, y a partir de ella, mediante alguna fórmula analítica, se obtiene la variable de interés, que en este caso es el caudal volumétrico másico, o se puede obtener también la velocidad media del flujo en la tubería. Para nuestro caso nos interesa lo que es el medidor de tobera. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación de continuidad Bernoulli, ¿sí? Teniendo en cuenta el siguiente esquema: una velocidad V1 incidente, una V2 en el dispositivo de tobera, el medidor de tobera, y relacionando estas ecuaciones obtenemos la ecuación que nos interesa en particular, que es la que nos relaciona el caudal volumétrico con los parámetros del fluido y del flujo, ¿sí? Como ser el delta de presiones, la densidad del fluido, el área de garganta y el coeficiente de descarga. Este coeficiente de descarga lo que hace es contempla no idealidades y se obtiene de ensayos experimentales. Entonces, como datos del ejercicio tenemos los siguientes. Por un lado, tenemos que el fluido es agua, entonces conocemos la densidad y la viscosidad. También tenemos el delta de presiones y los diámetros. Entonces podemos calcular el área de garganta con el diámetro de garganta y el parámetro beta como la relación de diámetros. Entonces, con la fórmula anterior que deducimos en la filmina anterior, lo que hacemos entonces es obtener el caudal, que es lo que nos interesa. El inconveniente en esta fórmula es que para calcular el coeficiente de descarga, como vamos a ver a continuación, el mismo depende del número de Reynolds. Y para calcular el número de Reynolds necesitamos algún parámetro, como ser flujo másico, caudal volumétrico o la velocidad del flujo en la tubería. Como no tenemos ninguno de esos parámetros para poder calcular el Reynolds, entonces lo que hacemos es proponemos un número de Reynolds, entonces calculamos el coeficiente de descarga con la relación que vamos a ver a continuación, calculamos el caudal, la velocidad, recalculamos el número de Reynolds y realizamos este procedimiento iterativo, ¿sí? Hasta que los valores converjan a un número, ¿sí? Que no cambie, digamos, que ese va a ser el resultado de nuestro ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar, ¿sí? La relación del coeficiente de descarga para un medidor de tobera. En mi caso la saqué del libro Mecánica de los Fluidos White. Un gráfico del coeficiente de descarga con el Reynolds es lo que vemos acá, ¿sí? Simplemente para tener una idea del comportamiento. Vemos que son valores cercanos a 1, así que justamente lo que hace es eso, ajusta los valores que nos da la fórmula analítica, esta que tenemos acá arriba, con los que se observan experimentalmente. Entonces el procedimiento de cálculo es el que comentamos anteriormente. Ponemos el diámetro de garganta, diámetro de la tubería, calculamos el parámetro beta, proponemos un Reynolds, calculamos el coeficiente CD, coeficiente de descarga, a partir del número de Reynolds y con esta expresión de acá arriba. Ponemos el delta de presiones, que es un dato del enunciado, la densidad, calculamos el área de garganta con el diámetro de garganta, calculamos el caudal volumétrico
con la fórmula que deducimos anteriormente. Calculamos la velocidad dividiendo el caudal con el área de la tubería, no del medidor, y recalculamos el número de Reynolds. Con este número de Reynolds recalculado volvemos a repetir estos pasos anteriores hasta que obtengamos números, ¿sí?, que no cambian a medida que se realiza este procedimiento. Nuestro caso nos dio como resultado un caudal volumétrico de 0,0025 metros cúbicos por segundo, lo que equivale en caudal másico, ¿sí?, a, como la densidad es de aproximadamente 1000 kilos por metros cúbicos para el agua, correr la coma 3 decimales hacia la derecha. Esto es 2,5 kilos por segundo, ¿sí? Multiplicar la densidad por el caudal volumétrico. Para lo que es el inciso B, lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a leerlo primero. Dice, si la presión estática del líquido desciende por debajo de la presión de vapor, entonces 2400 para agua a 20 grados centígrados, nos dice que se produce el fenómeno de cavitación, formación de burbujas, que afecta la precisión del medidor, además de generar problemas de erosión, ruido y otros. Calcular el máximo caudal de agua que puede circular por la tobera sin producir cavitación si la presión aguas arriba es 1,2 veces la presión atmosférica. Antes que nada conviene recordar qué es la cavitación, ¿sí?, o repasar, y no es más que la aparición de burbujas de vapor debido a la disminución de la presión por debajo de la presión de vapor del fluido. Esto es, si volvemos a un esquema simple como el del comienzo, tenemos que donde se estrecha, ¿sí?, la sección, incrementa la velocidad localmente y por ende disminuye la presión. Eso lo vemos reflejado en la ecuación de Bernoulli. Si incrementa la velocidad, disminuye la presión. Si recurrimos a un diagrama de fase del agua, vemos que estando en lo que sería la fase líquida del agua, esta es la fase líquida, fase sólida y fase gaseosa, vapor de agua. Si partimos de la fase líquida a determinadas presión y temperatura, vemos que a medida que disminuimos la presión a temperatura constante, llega un punto que nos cruzamos con la curva de saturación de líquido y vapor de agua. Si disminuimos la presión aún más, lo que va a suceder es que aparece justamente este fenómeno de cavitación y aparecen burbujas de vapor. Esto es lo que vemos a continuación, es decir, la cavitación no es un fenómeno exclusivo de los flujos confinados en tubería, sino que se da siempre que la presión, ¿sí?, disminuya por debajo del valor de la presión de vapor. En este caso vemos cavitación en un perfil hidrodinámico y en estos otros casos vemos cavitación en, esto es por ejemplo una turbina de una central hidroeléctrica. Estas son las hélices de un barco, acá vemos el efecto de la erosión sobre la hélice y bueno, acá vemos que también es un problema que se trata por ejemplo en aplicaciones militares. Dentro de los efectos de la cavitación podemos mencionar ruido y vibración, ¿sí? Este efecto está asociado básicamente a la implosión, ¿sí?, de las burbujas de vapor de agua, las cuales al implosionar generan ondas de presión y por eso es un problema importante en todo lo que son aplicaciones militares, donde lo que se quiere es la no detectabilidad, la caída de rendimiento y la erosión, que es lo que vemos en estas imágenes de acá. Erosión sobre las superficies donde tenemos cavitación. Bueno, esto es simplemente a modo de mencionar. La cavitación es un problema altamente complejo que excede los límites o el alcance de esta presentación. Simplemente mencionar que existen diferentes ensayos, por supuesto normalizados, los cuales básicamente restringen las zonas de operación de los dispositivos. En este caso este es el diagrama de operación de una turbina de una central hidroeléctrica. Continuando con el inciso B, tenemos que para una temperatura de 20 grados centígrados, ¿sí?, la mínima presión a la que podemos bajar es de 2,34 kilopascales o
la presión que nos daban en el enunciado, la cual era de 2400 pascales. Y tomando esa presión como presión de referencia, recalculamos el delta de presiones, teniendo en cuenta que la presión del flujo nos decía el enunciado que era 1,2 veces la presión atmosférica menos la presión de vapor, la mínima presión de vapor que se puede tener antes de que aparezca el fenómeno de cavitación. Eso nos da como delta de presiones este valor que está acá. Introduciendo este valor delta de presión en la celda F, ¿sí? Y repitiendo el procedimiento del inciso A, obtenemos como nuevos valores estos que están acá, ¿sí? Acá vemos como el caudal volumétrico aumentó hasta este valor, ¿sí? Este es el máximo caudal volumétrico antes de que aparezca la cavitación. De nuevo, para calcular el caudal másico simplemente multiplicamos la densidad por el caudal volumétrico.